Exactamente en este lugar dieron de baja al teniente primero Adolfo Marcial Rojas Silva. Bienvenidos a Rojas Silva, Curuzú. Impresionante cómo se hermoseó todo, incluso se hizo la entrada cuando nosotros vinimos la última vez de la calle principal, pasamos por debajo del alambrado para llegar a la cruz de Adolfo Rojas Silva. Ahora ya tiene su entrada y se hermoseó totalmente. Efectivamente, ahora se hermoseó totalmente. Cuando nosotros vinimos, estaba aún en su estado natural posguerra. Ahora ya se hizo acá un mural. Bueno, se mejoró totalmente el lugar. Exactamente en este lugar dieron de baja al teniente primero Adolfo Marcial Rojas Silva, con tan solo 21 años de edad, el 25 de febrero de 1927. En ese momento, este fortín era llamado Fortín Sorpresa y pertenecía a los bolivianos. Es más, con decirles que tengo el pie sobre lo que fue un horcón de esa época, del campamento de los bolivianos. Imagínense en qué lugar estamos. Y Adolfo Rojas Silva fue el primer mártir de la epopeya chaqueña. Fue el que colmó el vaso y dio inicio a esa gran guerra chaqueña. El lugar en donde estamos realmente es un lugar muy impresionante, un lugar sagrado, un lugar santo, donde varios paraguayos, soldados paraguayos, dieron su vida para proteger esta zona del país, nuestro suelo chaqueño. Les invito a que vengan a conocer este lugar sagrado, el Fortín Adolfo Marcial Rojas Silva.